street. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Bienvenidos a un nuevo bloque de Dimensión Salud. Y ahora sí, estamos con otro de los entrevistados del día. Está con nosotros José Gargarella, José Luis Gargarella, a pedido del público, ¿sí? Porque la gente lo pide. La gente lo pide y quiere hablar. Y justamente ustedes son mis mejores amigos. Realmente me tratan tan bien, yo vengo encantado. Muchas gracias. Pero también en un día muy particular, porque hoy es el día después de la lealtad peronista, del Día de la Lealtad Peronista. Así como hay una posverdad y una poslealtad, que sería hoy, digamos, ¿no? Yo me hago cargo, por supuesto, de esto y no lo quiero poner a José Luis en una situación incómoda, pero solamente un país que tiene completamente disociado el lenguaje de la realidad puede hacer que se siga hablando de lealtad. ¿Qué significa? ¿Qué expresa eso? ¿Qué quiere decir la lealtad? ¿Estaban todos peleados, todos separados, 3 actos? Eran leales en 6 puntos distintos del país, ¿no es cierto? No, la verdad es que el lenguaje de este movimiento político es sorprendente siempre, ¿no es cierto? Me parece que es la continuidad de un liderazgo, mucha gente que siente en la figura de Perón como un gran papá, y me parece que la expresión de la lealtad, que además creo que en la historia de ese movimiento se ha dado poco y nada, ¿no es cierto? Claro. La verdad es que expresa casi un lenguaje premoderno, ¿no es cierto? Una especie de lealtad al monarca, lealtad a la corona, lealtad... también uno, a ver, tomémoslo buenamente, me parece que uno puede decir, bueno, es mucha gente que siente que Perón produjo cambios sociales importantes que merecen ser reconocidos, y entonces hay una especie de situación... hijos contentos con su padre, o que sienten que tienen que rendir una especie de homenaje permanente a esa figura. Puede haber un tono simpático, si se quiere, coloquial, pero no parece un lenguaje político moderno, no parece el lenguaje de una república moderna. Pero ¿por qué no podemos hacer este análisis y decir, sí, efectivamente, hay que reconocerle a Juan Domingo Perón tal y tal y tal cosa? Evidentemente ha logrado expresar a personas que habían estado postergadas, anuladas, invisibilizadas. Ahora, ¿y por qué junto con ese análisis no se puede decir, pero también tenemos esto? Porque junto con la lealtad convive la Operación Traviata, qué sé yo, ¿no? Sí, o sea, las dos cosas conviven en el mismo lugar. Lealtad y te matamos a Rucci. O sea, ¿cómo es el esquema? Yo te sigo en tu razonamiento, y la verdad es que trato de transmitirle a mis alumnos estos, con todas las fuerzas políticas y con todas las ideas políticas que se ponen en danza en una clase. La idea es ser capaces de ser amplios y analizar el conjunto, esto que vos decís, poder ver las luces y sombras de radicales, peronistas, socialistas, liberales, y verlo en forma completa. Lo que yo te tomo el argumento es, a veces se observa algo peligroso, es decir, tomo una época en bloque. Entonces, ahí no hay discriminación, no es decir, bueno, yo apoyo y apoyé esa fuerza que es el peronismo por sus reformas sociales. Entonces, si alguien introduce, como vos decís, bueno, pero mirá que esa fuerza y su historia incluyen montoneros, la AAA, crímenes, sangre. Entonces, si yo no soy capaz de discriminar y decir, bueno, los elementos de justicia social, las reformas sociales, la dignidad del trabajador, elementos que yo creo que la sociedad argentina toma como valiosos. Como valiosos, claro. Como elementos positivos. Si uno puede, y este es el esfuerzo, me parece que hay que hacer, es decir, discriminar, es decir, bueno, esos aspectos positivos deberían escindirse de otros que tenemos que ver con una mirada muy crítica. Bueno, entonces vamos en la buena dirección. Lo que yo muchas veces observo en alumnos, en conocidos, es este deseo de tomar una época en bloque, es decir, acepto todo. Bueno, es decir, ahí sin beneficio de inventario, ¿no? Es decir, mire que claro, ahí me ¿no? parece que estamos en peligro. Es decir, como si yo dijera, yo analizo la Revolución Francesa. Bueno, pero yo puedo discriminar lo que tiene que ver con la búsqueda de una sociedad democrática, igualitaria, y la guillotina. Es decir, claro, bueno, sí. Es decir, yo lo que rescato son las ideas valiosas de ese acontecimiento, y puedo condenar la guillotina, las muertes, la guerra civil, es decir, bueno, ahí tengo mucho para decir en forma crítica. Entonces, esta idea de tomo en bloque, digamos, y no discrimino y no discierno, a mí me parece peligrosa. Claro que sí.
Te llevo, y recién teníamos a una jurista brasileña visitándonos. ¿Cómo ves al gigante de la región? ¿Qué pasó? Con la votación de Bolsonaro. ¿Qué ¿no? pasó con Bolsonaro? Mira, yo lo decía en otro ámbito que me llamaron a hablar. Yo estoy realmente choqueado. Yo creo que a veces la pregunta es, bueno, ¿qué te parece que puede llegar a pasar? Y a mí me parece que lo fuerte es lo que ya pasó. Porque sinceramente lo siento, primero lo decía los otros días, ¿no? Como la frutilla del postre de una época. Venimos hablando en programas anteriores de los Trump, de los... Claro, es bastante parecido, ¿no? Salvando las distancias. Bueno, eso es lo que dicen, que para Brasil, Bolsonaro es el Trump de Estados Unidos. Claro, entonces, digamos, se confirma este punto. O sea, no se puede negar más, es inútil que miremos a un costado. Hay una crisis global de la democracia liberal. La democracia liberal está bajo asedio en todo el mundo y los sistemas políticos, los regímenes políticos no son eternos, pueden morir, claro, y muchas veces pueden morir asesinados. Y lo que vemos es muchas espadas en el aire. Es decir, esta es una época... a los chinos les hubiera encantado, ¿no es cierto? La famosa frase china, ojalá vivas en tiempos interesantes. Para un teórico político es fascinante. Ahora, analizar la época del fascismo también es fascinante, digamos, pero claro, hubo millones de muertos. A mí me parece una época peligrosísima. Y me parece que más allá de lo que pase en el futuro, ya es fuerte lo que pasó. A mí me parece una especie de involución, o sea, lo digo con esta palabra fuerte, una especie de involución en la escala civilizatoria. Aquella frase famosa, antigua, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nunca nada está ganado en política. Lo ganaste hoy, lo podés perder mañana. ¿No es cierto? Y el punto es este, es decir, pensamos que nunca más se iba a poder hablar livianamente con palabras racistas, misóginas, sexistas, homófobas. Y cuando uno ve un candidato que se expresa violentamente contra las mujeres, contra los homosexuales, este señor votó en favor del militar que torturó al anterior presidente brasileño. Claro, bueno. Es decir, honrándolo. Es decir, el lenguaje de Bolsonaro es deliberadamente salvaje. Sí. Es absolutamente extremo. Y el punto, por eso yo hablo de... Pero, ¿por qué déjame decir esto. Es decir, yo veo, más allá de lo que pase, lo que ya pasó, se corrió un límite. Yo escuchaba recién a la dulce colega brasileña, ¿no es cierto? La imagen que tenemos de la sociedad de Brasil es de esa sociedad abierta, tolerante, simpática, buena onda, ¿no es cierto? Más allá de sus 1000 problemas. Y acá pasó algo muy grave. Claro, ¿qué es lo que pasó? Claro, para que pasó, Bolsonaro haya salido mira, candidato elegido en Brasil. Yo creo que, como dice Elian, no es Bolsonaro, son millones de hombres y mujeres que, y este es el punto, a sabienda de que están votando por un fanático de ultraderecha, conscientemente lo hacen. No es que no saben, no entienden, no han comprendido, se comprende perfectamente. Y este es el punto alucinante de la época. No es que los norteamericanos no saben que el señor Trump es un señor de posiciones extremas de derecha y lo mismo ahora Bolsonaro. Y deliberadamente van en esa dirección. Entonces, el razonamiento que yo propongo es este. Las ideas no flotan en el aire en abstracto. Entonces, fíjense, estamos hablando de ideas de ultraderecha. Las ideas de derecha más fuertes surgieron, no casualmente, después de la Revolución Francesa. El pensamiento conservador más duro, los reaccionarios de Maître, de Bonal, digamos, y otros, surgieron después de la Revolución Francesa. Eran tan grandes las ideas de igualdad, libertad, el cambio que esto producía, el cambio cultural, que bueno, vino una reacción muy fuerte. A principios del siglo XX, otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos el advenimiento del comunismo, la crisis económica del 29 y entonces otra vez el miedo al avance de ideas muy igualitarias, la zozobra de una crisis económica y ahí aparece el fascismo. Y ahora tenemos el mundo después de la caída de las Torres Gemelas, el miedo global, la amenaza global. Hay un terrorismo que si lo puede hacer en Nueva York, lo puede hacer en cualquier lado, y esto qué significa, y un nuevo miedo en el mundo, y la crisis económica del 2008. Y también quería introducir esto, que me pegó fuerte estos días, ¿no es cierto? También el cambio cultural. Nosotros somos protagonistas de una revolución cultural. El cambio es en el plano sexual, la aceptación de la homosexualidad, la creciente igualdad entre el hombre y la mujer, el feminismo, el pañuelo verde. Muchas personas podemos considerarlo avances, momentos de cambio interesantes en la sociedad. Y muchos seres humanos lo sienten como un agravio a la sociedad que debía ser de una manera que se está cuestionando. Entonces, me parece que, por ejemplo, el discurso misógino, abiertamente antifemenino, despectivo de las mujeres, de un Trump o de un Bolsonaro,
evidentemente le pegan, y escuchen bien, a hombres y a mujeres, para los cuales la creciente igualdad entre el hombre y la mujer es insoportable. Es decir, hay una visión cristalizada de una sociedad donde hay jerarquías, y entonces las ideas en favor de creciente igualdad molestan a muchos. ¿Pero cómo? ¿Que no puedo burlarme de los gays? ¿Que no puedo burlarme de los pobres? ¿Que no puedo criticar al negro? ¿No puedo burlarme de todos ellos? ¿Dónde queda mi lugar si yo no tengo un montón de gente que yo a dedo digo que están debajo mío? Claro. Bueno, mucha gente, escúchame esto, sí. perdóname que estoy así. No, quiero no, ser dale, misógino, adelante. pero el planteo es que yo creo que mucha gente siente que su autoestima, lo que le gusta de sí mismo, está construido sobre los millones de personas que a dedo decide que están debajo de él. O sea, yo tal vez no valgo nada, pero debajo mío están esos negros de cuarta, están esos judíos, gitanos, están las mujeres que son inferiores a los hombres, están... Bueno, entonces yo construyo artificialmente y de manera absurda y falsa una montaña de personas que yo establezco que están debajo mío. Y eso es lo que sostiene mi autoestima. Ahora, si el mundo va cambiando en pro de la igualdad y yo tengo que quererme por lo que valgo, ¡uy! ¿Se entiende lo que digo? Ahora, pero ¿cómo entra a jugar? ¿Cómo entra a jugar? Porque eso sería si lo analizamos aislándolo a Bolsonaro. Pero el tema es que... a nivel mundial. No, quiero decir, Holanda. enfrente de Bolsonaro estaba el PT con una deslegitimación total y el tipo ha logrado consensos, hablo del tipo de Bolsonaro, ha logrado consensos con fuerzas tradicionalmente democráticas del Brasil, probablemente por una caída estrepitosa y la pérdida de opción absoluta. Entonces, el editorial decía esto, así como no se tomaron muy en serio, porque pareciera ser que no se lo han tomado muy en serio y lo han votado a Bolsonaro, tampoco le deben haber creído demasiado. Venía a ser la revolución, el PT, y la verdad que tampoco lo tomamos. O sea, así como no le creemos al PT, tampoco le creemos, confiando en que el sistema lo va a contener. ¿Eso puede llegar a pasar en Brasil? O sea, que el gigante le diga a Bolsonaro, la campaña terminó, ahora el país tiene que funcionar, tranquilo. Yo venía pensando en vos y lo que hablamos muchas veces sobre qué son nuestras democracias y por qué es correcto llamarlas democracias liberales. Yo pensaba que tal vez el remedio ya lo tenemos. El liberalismo político fue una creación hecha pensando en que los seres humanos somos lo que somos. La idea es, no somos ángeles. Y entonces para eso creamos, no es una fantasía de teóricos que están escribiendo en abstracto. La división de los poderes, el gobierno representativo, la igualdad ante la ley, el juego de frenos y contrapesos entre las instituciones, la prensa libre, la justicia independiente, son mecanismos institucionales liberales creados para proteger nuestros derechos. Es decir, ¿cuál es el remedio? Bueno, el remedio existe. Son las instituciones, por ejemplo, de nuestra Constitución. Por eso esta cosa que parece que es de abogaditos aburridos, de traje gris, ¿no es cierto? Uy, mira qué excitante la división. Sí, pero eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, un juez independiente, la prensa libre, instituciones que frenan, controles, límites. Es decir, los Montesquieu, los Hamilton, los Rousseau, escribieron sabiendo quiénes somos los seres humanos. Entonces, el remedio existe, lo tenemos. Y esto me parece que nos lleva a valorar lo que tenemos. Es decir, cuidemos lo que tenemos en Argentina, cuidemos la institucionalidad, cuidemos el clima de mejor desarrollo institucional que venimos forjando, cuidemos nuestras instituciones porque no son un adorno de la sociedad, son en muchos casos el dique que frena a los Bolsonaro y compañía. No, porque yo miraba, por ejemplo, cuando recién asumió Trump nos parecía, bueno, listo, el tipo va a hacer un muro y no solamente va a hacer el muro, sino que va a meter entre los ladrillos y con el cemento va a meter a los mexicanos adentro. Parecía que venía a triturar gente. Después el sistema agarró y le dijo, no, mire, tranquilo, acá la cena se sirve a las 6 en la Casa Blanca y no tire las toallas en el piso. O sea, como que lo lograron poner en caja. Eso sucedió en Estados Unidos. ¿Brasil tiene esa malla de contención para evitar que se desboque? Brasil ha tenido siempre una capacidad política, ha tenido flexibilidad, las fuerzas saben negociar, pese a sus diferencias muchas veces tremendas en el plano público, en el plano del discurso. Me parece que la clase política brasileña es hábil para negociar, para ceder, para llegar a acuerdos. Entonces, uno puede confiar que las instituciones brasileñas, sus capacidades políticas, puedan poner ciertos límites. Ahora, me parece que que sería inteligente estar alertas en el mundo. Es decir, hay una ola que recorre el mundo y no es
digamos, no es algo baladí, acá hay algo muy fuerte. Es decir, cuando los fascismos se fueron encaramando el poder en el mundo, la gente decía, no, son locos, que no va a pasar, y un día hubo una Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, campos de concentración. Mirá, parece que no puede pasar. A ver, hace 6 meses era imposible imaginarse un señor como Bolsonaro al borde de la presidencia, y ahí lo tenemos. Es decir, ojo que esas no, son fantasías, no va a llegar. Bueno, Trump llegó, Bolsonaro llegó, Orbán llegó, Salvini llegó, van llegando, y como vos bien decís, digamos, una cosa son las instituciones norteamericanas, 2 siglos de historia, mucha fuerza, mucha tradición, son capaces de sostener, contener, mantener. Me parece muy prudente que los argentinos pongamos las barbas en remojo, que cuidemos nuestro sistema político, que cuidemos nuestras instituciones, y me parece, ¿sabes qué? Es muy valioso lo que vos haces acá, es decir, esto también es una parte, es decir, la prensa libre, el debate, el diálogo, el discutir, el charlar entre los ciudadanos, es decir, che, cuidado que hay ideas que son muy peligrosas, ojo que hay fuerzas políticas que se las traen. Bueno, ayer, sinceramente, cuando escuché a Graciela Camaño, yo digo, pero yo no pensé que iba a volver a escuchar esto. Otra vez tengo que volver a escuchar a Graciela Camaño. Mejor dicho, no otra vez escucharlo, sino decir estas cosas, ¿no? Un liberal con un libro de autoayuda, es decir, una desjerarquización respecto de la... Yo digo, menos mal que no la hagan enojar, porque Kunkel dijo, no la hagan enojar, ¿no? No la hagan enojar. Pero quiero decir... ¿Hasta cuándo uno puede llegar a escuchar? Va a haber una pueblada si la meten preso a Flor, va a haber una pueblada si a Pablito Moyano lo meten preso. ¿Cómo se interpreta eso? Mira, Elian, no podemos hacernos los tontos. El país es el que es, las fuerzas políticas son las que son y tenemos las tradiciones que tenemos. A ver, lo hemos hablado alguna vez. Un hecho histórico objetivo. Desde el retorno de la democracia, los gobiernos no peronistas no terminan su mandato. ¿Puede ser casual? Evidentemente hay una anomalía, ¿no es cierto? Es raro que una sola fuerza política pueda terminar su mandato. Entonces, acá hay algo para corregir. Es decir, nuestra tradición democrática tiene que ser refinada en 2 sentidos. Las instituciones tienen que ser más fuertes y al mismo tiempo me parece que todas las fuerzas políticas tenemos mucho para aprender. Me parece que, como vos bien decís, más allá de la persona y el partido, a ver, esto es una democracia. No se puede decir livianamente cualquier cosa. Uno espera de un dirigente con esa jerarquía, digamos, que valorice la vida pública democrática, el cumplimiento de la ley y, como siempre se dice, los acontecimientos empiezan por las palabras. Vos decís palabras extremas y después no te extrañes si llegan, ¿no? Claro, hechos extremos. Decir, bueno, vos le diste paso. No se puede hablar abiertamente de puebladas, de destitución de presidentes. ¡Epa! ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿hay reglas de juego? No, los presidentes tienen un mandato que cumplir. No es el pueblo se enojó un día. Bueno, el pueblo se enojó un día, se manifestará en las urnas, se expresará libremente en las calles, pero, digamos, hablemos con responsabilidad, porque en un país donde en 1989 un presidente se tuvo que ir antes y en 2001 otro presidente casualmente no peronista tampoco terminó su mandato, es decir, hablar livianamente de mandatos que no terminan, a mí me parece peligrosísimo. Ese no es un buen camino. ¿Será que es afortunadamente uno de los grandes desencuentros entre la dirigencia y los dirigidos? Es que no se los tomen demasiado en serio y que de repente la dirigencia tenga un discurso especulando con puebladas y en realidad la gente tiene otras preocupaciones, y vaya que son más serias en la Argentina, la economía, por ejemplo, y estos tipos están trasnochados diciendo que va a venir no sé quién a defender a Pablo Moyano, y en realidad hay otros problemas. Creo que hay algo positivo en cierto grado de madurez que se percibe en cierta porción de la sociedad. Los cambios políticos que se producen muestran que si la cosa económica va bien, al pueblo no le importa el resto. Al pueblo le importan muchas cosas. El pueblo le gusta, digamos, que la economía esté en orden, y al pueblo le encanta que no metan la mano en la lata, le encanta que el que metió la mano en la lata vaya preso, le encanta que el país sea libre, le encanta que la gente pueda hablar libremente, le encanta que digamos, que haya una sociedad que no simplemente se diga democrática, sino que actúe democráticamente. Entonces, me parece que el pueblo
algunas veces muestra ciertos grados de madurez, ¿no es cierto? Si la cuestión fuera simplemente la economía, entonces tal vez ciertos cambios no se hubieran producido. No, a la gente le interesan muchas cosas. Entonces, digo, a la gente no le gusta que le roben, a la gente no le gusta que la patoteen, a la gente no le gusta que le mandoneen, a la gente no le gusta relatos insólitos, digamos, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces me parece que, a ver, sin magnificar, podemos tener ciertas notas de optimismo. Es decir, me parece que hay en la sociedad ciertos rasgos de madurez que no es para desdeñar. Ahora, la última, ¿no? A un teórico político, no a un teólogo porque no, pero sí a un teórico político. El fin de semana Francisco puso primera, canonizó a Romero, le llegó primero la canonización a Romero antes que la justicia civil, ¿no? Nunca empezó el juicio, no sabemos qué pasó, nada, pero lo cierto es que lo canonizaron. Y al mismo tiempo la Iglesia se recuesta o le da un espaldarazo a Moyano el otro día, y concretamente Lugones, el obispo de Lomas, que lo recibe. ¿Cómo ves a la Iglesia en tanto factor de poder? La Iglesia tiene un lugar muy importante en la historia argentina. Hay muchos libros escritos y podemos simplemente centrarnos en un dato. A ver, en la Argentina hubo 6 dictaduras militares y no fueron de distintos signos políticos. Las dictaduras militares fueron todas de ultraderecha, y un componente esencial de buena parte de las dictaduras han sido lo que los teóricos políticos llaman el nacionalismo católico. Y algunos, Loris Anata, entre otros autores, hablan de una especie de fascismo a la Argentina. Finkelstein, Sanata van en esa dirección. Es decir, ojo que no es que las dictaduras no tuvieron ideología, sí tuvieron ideología. Lo que pasa es que ponerse a hablar de esa ideología es tocar puntos, digamos, muy conflictivos. Entonces, ojo que hay autores, es decir, esto no es un dogma, se está estudiando, pero hay muchos autores que dicen, bueno, ojo que no es que en la Argentina no hubo fascismo, e incluso una ideología parecida al fascismo, que sería el nacionalismo católico. Entonces, por supuesto que la Iglesia es una institución amplísima y hay miles de sectores y miles de párrocos, etcétera. Ahora, que existe en nuestro país y que existe en nuestra Iglesia una tradición de autoritarismo político muy, muy, muy fuerte, eso no se puede poner en duda. Entonces, es decir, si vos me preguntás si a mí me asombra ciertos rasgos que se observan hoy en la Iglesia, yo te diría, claro que no. La claridad. Qué lindo volver a verlo a José Luis Gargarela aquí en el programa, así que agradecemos muchísimo y por supuesto lo vamos a tener en otro programa, por supuesto. No sea este año, pero sí para el año que viene. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Gracias por todo, Luis. Gracias por todo. De corazón. Y nosotros venimos el jueves que viene, a las 19 horas por Sónica Más. Chau.